Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué alegría poderme dirigir a ustedes a través de este medio. La verdad que es un privilegio nosotros en los tiempos que estamos viviendo, pero podemos acercarnos hasta ustedes a través de la tecnología. Nos permite ahora llegar con reflexiones y enseñanza hasta sus hogares. En la reflexión pasada nosotros estuvimos hablando basados en Pedro, tomando unos versículos de Pedro, primera de Pedro en el capítulo 1, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. También tomamos a otros aspectos donde hablamos de que debemos discernir los tiempos y que este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está preparando, Dios está concientizando a la iglesia y está haciendo un trabajo en medio de la iglesia. Hoy quiero compartir esta reflexión basada en el Salmo 67. En el Salmo 67 dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo es un salmo muy especial en lo que tiene que ver la grandeza y lo que encontramos en Dios. Expresa unos aspectos muy importantes dentro de lo que es la responsabilidad del ser humano con Dios y en lo que es entonces aspectos primordiales que muestran que provienen de nuestro Dios. En el versículo 1 dice lo siguiente, encontramos esta palabra misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros. Es una palabra compuesta. Esta palabra misericordia es una palabra compuesta y está hablando en primer lugar miseria, habla de miseria. En segundo lugar cardia, habla de corazón. Y en lo que está hablando el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando dice expresa misericordia, entonces que Dios pase esta situación. Es la expectativa del salmista frente a Dios, que Dios haga también resplandecer su rostro sobre nosotros por su misericordia, y en el corazón de Dios encontramos el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia la creación. Ahora, en este mismo versículo 1 encontramos una palabrita ahí al lado derecho que dice Selah, y esa palabrita quiere decir pare, deténgase, analice, escuche. Y hay una expectativa en el salmista en este primer versículo, donde esa expectativa está en Dios. De Dios viene la misericordia para nosotros y de Dios viene la salvación. Ahora, en el siguiente aspecto dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dice la palabra que nosotros somos transformados en la imagen del Señor, de Jesucristo. En la medida que nosotros nos acercamos a Él, nosotros somos transformados a su imagen. En la medida que nosotros nos acercamos a su palabra va a manifestarse en nuestra vida, pero es en la medida que nos acercamos a Él. Ahora, en el versículo 2 nos está hablando dos propósitos. Hay dos propósitos fundamentales en este versículo 2. Está diciendo, para que sea conocido en la tierra tu camino, para que todas las naciones conozcan el camino. En este tiempo muchas gentes divagan y tienen sus propios caminos, pero de Dios viene el verdadero camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, el otro aspecto es que se conozca en todas las naciones, que todos los pueblos, en segundo lugar, que todas las naciones conozcan tu salvación. Entonces hay un primer propósito, es que sea conocido el camino y que sea conocida la salvación. Esto nos lleva
a la siguiente conclusión, y es que el único lugar donde hay salvación y camino es en la iglesia. O sea, a través de la iglesia va a haber la muestra del camino, que es Dios, y la muestra de la salvación, que es Dios. La iglesia es la que tiene toda esta información y es a través de la palabra. No hay otro lugar donde se pueda recurrir, donde una persona pueda tener conocimiento de cuál es el camino y de cuál es la salvación, sino a través entonces de la iglesia. Y es una responsabilidad de nosotros como creyentes en conocer, o sea, tener bien afirmado esto en nuestro corazón. Entendemos que la vida cristiana no se trata de una religión, es una comunión con Dios. Y es a través de esa comunión con el Señor que nosotros fortalecemos esa relación y esa experiencia y le conocemos a Él. No es una religión. Muchas personas dicen que el cristianismo o la vida o lo que se refiere al evangelio es tan solamente una religión. Y algunos dicen, todas las religiones llevan a Dios, pero resulta que no es así. La vida cristiana es un estilo de vida que nos enseña a nosotros a tener una comunión con Dios y cómo acercarnos a Él y cómo fortalecemos esa relación con Dios. Entonces, Él es el camino y de Dios viene la salvación. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en la persona de Jesucristo. Muchas personas, muchas gentes basan su salvación o les trae seguridad en lo que tiene que ver en lo económico, y si tienen recursos económicos, pues resulta que las personas no necesitan nada. Pero en lo que tiene que ver espiritualmente, en lo económico no sirve. Y realmente el único que interviene en nosotros con salvación, y es una salvación eterna y es una salvación grande, como lo expresa la palabra, nosotros podemos estar seguros a través de la palabra de que en Cristo hay una verdadera salvación. Y el salmista en el Antiguo Testamento está expresando de una manera general de que en Dios está el camino y que todas las naciones le conozcan ese camino y que todas las naciones conozcan la salvación. Este es un tiempo duro, difícil para el mundo. Es un tiempo de dificultad. Todas las naciones en la tierra están pasando por esta situación. Algunos están diciendo, no ha llegado hasta nosotros. Pero resulta que es para toda el globo terráqueo y toda la tierra y todas las naciones lo que está pasando. Y debemos entender de que no es casualidad. Solamente la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que esto no es casualidad. Es realmente el cumplimiento del propósito de que en los últimos tiempos vendrían estas situaciones, y nosotros como iglesia tenemos conocimiento de ello. La gente de afuera no lo saben, no lo conocen, muchos en su gran mayoría, y es la necesidad de nosotros como iglesia hablar a otros y mostrar a otros que ya todo esto estaba escrito y que Dios espera a través de todo esto que todas las gentes vuelvan su rostro y su corazón a Él. Ahora, en el versículo 3 está expresando lo siguiente, está diciendo, te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Y es una oración, el salmista está expresando esta oración y es la oración de una persona que entiende para qué fuimos creados. O sea, nosotros fuimos creados, como lo dice en Efesios, y ya tenemos más revelación con respecto a esto. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que fuimos creados para alabanza. Y el salmista está diciendo que todas las naciones te alaben. Y es un ruego a Dios y es una oración al Señor. Ahora, en el versículo 4 nos está hablando de alegría y del gozo que deben tener las naciones por el justo juicio de Dios. O sea, nosotros en Dios estamos seguros. De Dios viene justicia, pero su juicio es justo. Y ese justo juicio de Dios debe producir en nosotros alegría y gozo.
Dice, alégrese y gócese en las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Dios juzga rectamente y Dios hace las cosas con equidad. Pero también está expresando el pastoreo de Dios sobre nosotros, sobre las naciones. Muestra al pastor que interviene para mostrar la senda, muestra al Dios que conoce la necesidad, muestra al Dios que conoce su necesidad, muestra al Dios que conoce su situación, muestra al Dios que conoce sus expectativas y una cantidad de cosas que tenemos nosotros, pero ese Dios interviene trayendo justicia, pero también pastoreando. Y cuando hablamos del pastoreo es el cuidado, es la atención. El pastoreo es el cuidado tierno y es la atención. Y aquí está hablando de ese pastoreo de las naciones de parte de nuestro Dios. Nuevamente encontramos ahí en la parte derecha, después del versículo 4, la palabra Selah, que quiere decir deténgase, analice, escuche, reflexione. Entonces nos está haciendo un llamado a estar alegres por la presencia de Dios en medio del juicio sobre las naciones, pero también en medio del pastoreo y el cuidado de Dios. Esto que está sucediendo es una situación de desasosiego para muchos, de caos. Resulta que Dios tiene el control. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y con esto Dios está enseñando una cantidad de cosas. Y nosotros como iglesia, en lo que hablamos en la reflexión pasada, podemos discernir los tiempos y entender que Dios está obrando en esta situación a nivel mundial, pero nosotros como iglesia somos conscientes de esa intervención divina y debemos de ocupar nuestra posición como creyentes. Ustedes están en casa, mis hermanos, y es de aprovechar el tiempo. Yo sé que muchos están pasando por un tiempo maravilloso de estar con su familia, de compartir, de hacer sus devocionales, de tener más búsqueda del Señor juntos, de compartir juntos. Y es muy bueno toda esta experiencia. Pero a la vez también nosotros debemos darnos a conocer a otros con el mensaje de salvación y mostrando ese camino y mostrando esa salvación que nosotros como iglesia conocemos y que ha sido revelado a nosotros. Ahí entonces, después de analizar en la palabra Selah, que nos está indicando que nos alegremos, que reflexionemos en esto, ¿por qué debemos alegrarnos? Por lo que Dios está haciendo, por su cuidado tierno y por su pastoreo persistente y constante en medio nuestro. Luego está hablando en el versículo 5, nuevamente, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y es el deseo del salmista a que todas las naciones alaben al Señor. Todos nosotros debemos de tener en nuestro corazón ese deseo de alabar y bendecir siempre el nombre de nuestro Dios. Ahora, en el versículo 6 nos habla lo siguiente, dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y es que nosotros al entender ¿cuál es el Dios del camino? ¿Cuál es el Dios de la salvación? Cuando entendemos esto, nos volvemos a Él y hay un resultado. La tierra va a dar fruto. Va a haber un fruto de salvación. En este tiempo, mis hermanos, la gente algunos están desapercibidos y como que no dimensionan. Pero podemos ver en las noticias cómo es que en una nación mueren en 24 horas más de 1,000 personas, como estamos viendo en los Estados Unidos. Estaban como un poco desentendidos y como que no dimensionaban o pensaban que lo podían controlar muy bien. Y vemos cómo la gente está muriendo en cantidades, por miles. Y para algunos, al ver las noticias, esto va creando como una conciencia y se van dando cuenta, uy, la verdad que esto es peligroso, esto es serio. Pero es el trato de Dios sobre la tierra. Y es necesario que la tierra vuelva sus ojos a Dios. Cuando entienda que Dios es el verdadero camino, cuando entienda de que de Dios viene la salvación, la tierra
dará su fruto. Hay una restauración, habla de nuevos tiempos, habla de nuevo comienzo, y es necesario nosotros tener en cuenta esto en nuestra vida, de que no puede haber nuevos comienzos, no puede haber bendición, si no es a través de nuestro Dios y de la obra interventora suya sobre su creación, sobre sus hijos, porque Dios siempre está atento a nosotros. Ahora, el versículo 7, hay una declaración de expectativa, y dice: bendíganos Dios. En primer lugar, vemos la expectativa de bendición, pero esa bendición viene de nuestro Dios. Bendíganos Dios a través de ese camino y a través de esa salvación, a través de que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, y las personas van a conocer y van a darse cuenta que en la iglesia está el conocimiento de ese camino y el conocimiento de esa salvación. Va a venir la salvación, la bendición, perdón, bendíganos Dios, en lo que está diciendo el versículo 7. Pero también, en segundo lugar, está hablando del temor de todos los términos de la tierra, de todas las naciones. Es la respuesta del hombre a esa bendición. En primer lugar, está diciendo el versículo 7, está hablando de la expectativa de la bendición de parte de Dios. Pero en segundo lugar, está hablando de la respuesta del hombre hacia esa bendición, y es el temor a Dios. La tierra no fue creada y abandonada. No, Dios tiene el cuidado constante y continuo de su creación. Siempre vemos la buena mano de Dios sobre su creación, sustentando y cuidando su creación. Y hay bendición de parte de Dios, pero debe haber en el ser humano esa respuesta de temer al Señor. Muchas veces la gente no teme a Dios, o piensan que temor es solamente el miedo, tenerle miedo a Dios. Escuchan un trueno y dicen: no, ¿cómo? Ese es el Dios que permite esos truenos, pero qué miedo Dios. No, y cuando está hablando realmente de temor, está hablando del respeto y la honra que nosotros debemos tener al Señor. Ahora, cuando hay temor en el ser humano, se aparta del mal. La palabra de Dios nos expresa que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es la motivación más elevada que el ser humano pueda tener para apartarse del mal, para apartarse del pecado. Y cuando está hablando, témanlo todas las naciones de la tierra, está hablando de que la gente reconozcan a Dios, que las personas reconozcan al Señor y se aparten del mal por el temor, por el deseo de honrarle, por el deseo de obedecerle, por el deseo de vivir para Él, por el deseo de que Él se constituya la persona más importante en su vida, el centro de su corazón. Y ese es el lugar que Dios debe ocupar en nosotros. Me encanta este salmo. Realmente este salmo nos muestra cómo a través de la misericordia de Dios Él se manifiesta en nosotros, y su presencia hace resplandecer nuestro rostro. Dice en Proverbios, habla que un corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre hermosea el rostro, y lo único que puede traer a nosotros ese gozo, lo único que puede traer a nosotros esa satisfacción y esa plenitud en nuestra vida que se refleja en el rostro, es precisamente la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, al ver este salmo, dentro de lo que nosotros podemos entender, de que la iglesia es la única que puede mostrar el camino, que es Jesucristo, y la iglesia es la que puede indicar a las personas acerca de la salvación, que es el mismo Jesucristo, y lo está expresando el Salmo cuando dice que sea conocido en la tierra tu camino y en los pueblos la salvación. Es una responsabilidad muy grande que nosotros como iglesia tenemos. Como creyentes debemos de ser conocidos, como
personas diferentes, unas personas que tenemos una comunión con el Señor, pero hay algo diferente en nosotros. Tiene que manifestarse algo en nosotros. Entiendo que estos son tiempos difíciles, pero creo en la bendición y el cuidado de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Creo en los milagros de provisión. Creo en los milagros de provisión en la economía, en los recursos, en los víveres aún que usted tiene en casa, la manera como Dios está multiplicando. Dios cuida de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia, así como cuidó de su pueblo Israel, y cómo ellos fueron guardados en la tierra de Gosén, cómo ellos, a pesar de estar tan cerca y se estaban manifestando las plagas en Egipto, sobre ellos no hubo ninguna situación de estas plagas, porque el cuidado, la buena mano de Jehová estaba sobre su pueblo, sobre sus hijos. Asimismo, crea usted que la buena mano de Dios está sobre su vida, y así como hace resplandecer su rostro sobre usted, para que usted dé a conocer a otros el camino de salvación que es Jesucristo y la salvación que es el Señor Jesucristo, también entonces haya testimonio de cómo Dios está guardando a su pueblo, Dios está bendiciendo, Dios está proveyendo, Dios está sustentando, Dios sana y Dios interviene en nosotros. Hay un trato fuerte sobre la tierra, pero como lo hablábamos la vez pasada, en la reflexión pasada, esta es una oportunidad. Y en primer lugar, en otra reflexión hablamos de que era ocasión para dar testimonio. Ahora es una oportunidad para nosotros, para recapacitar y para mejorar la relación con el Señor. Y en este salmo nos muestra de la responsabilidad de nosotros como iglesia de anunciar y proclamar en Jesucristo el camino, en Jesucristo la salvación, y que Él es la única persona que debe ser temida, que debe ser honrada y de la cual viene o de quien viene la bendición. Esté convencido que la bendición no viene por un sustento económico de una empresa o de alguna persona. La bendición viene de parte de nuestro Dios. Bendíganos Dios, está diciendo en el versículo 7. Bendíganos Dios, la bendición viene de Dios. La responsabilidad de dar a conocer a otros es de parte nuestra. Nosotros, entiéndanlo muy bien mis hermanos, debemos encarnar esto en nuestro corazón. Tenemos una gran responsabilidad con la gente, con las naciones, con las personas, para dar a conocer esa salvación tan grande y ese camino en la persona de Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra nos instruye, tu palabra, Señor, nos hace caer en cuenta, tu palabra, Señor, nos habla estas grandes verdades, Señor. Nosotros como iglesia tenemos esta gran responsabilidad porque conocemos cuál es el camino, porque conocemos la salvación, pero las naciones no lo conocen, Señor. La gente se están preocupados y la gente divagan y la gente están con ansiedad, pero Señor, ten misericordia, oh Dios. Oramos, Señor, que tenga misericordia, Señor. Haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre nosotros, sobre la iglesia, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y el resultado sea que todas las gentes, todas las naciones te alaben, todas las naciones te adoren y te bendigan, y que reconozcan con alegría al Dios que juzga las naciones con equidad, pero el Dios que pastorea, el Dios que sustenta, el Dios que cuida tiernamente su creación. Ayúdanos, Señor, oh Dios, como iglesia, reflejar esa presencia tuya en nuestra vida, manifestarla a otros, Señor, y compartir con otros, Señor. Y creemos, Señor, en tu cuidado, en tu sustento, en tu provisión sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Creemos en la bendición, oh Dios. Oramos, Señor, que todas las gentes te teman, que todas las gentes te alaben, que todas las gentes te conozcan, oh Dios, y que reconozcan en ti, Señor, el camino y la salvación y el que tiene la respuesta para este tiempo. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Te bendecimos en esta hora. Te damos exaltación porque tú eres bueno, Señor.
Honra y gloria, alabanza y exaltaciones para ti, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Recuerden el consejo de las autoridades: permanezca en casa, quédese en casa, aproveche este tiempo en comunión con sus familias, tengan en cuenta fortalecer su tiempo devocional, su tiempo de búsqueda, su tiempo a solas con el Señor, tiempo de exaltación y alabanza, y también crea en la provisión y el sustento de Dios sobre su vida, porque Dios nos bendice. Dios, de Él viene la bendición. Les amamos. Mi esposa les envía un saludo, mis hermanos. Les amamos, les extrañamos, pero ya luego nos veremos con la ayuda del Señor. Dios les bendiga grandemente.